Buenas, el día de hoy quisiera hablarles del lenguaje inclusivo. Cuando pensamos en lenguaje inclusivo, algunas de las palabras o conceptos que solemos asociar están relacionados con la muy famosa y temida letra E, con el debate público y con la Argentina como uno de los principales referentes para Latinoamérica de este debate. Por mi parte, cuando pienso en el lenguaje inclusivo, se me vienen a la mente tres palabras y una oración que escucho mucho por la calle, en el día a día. Chiques, amigues, juntes, y yo tengo la razón y tú no. Fin de la discusión. Yo nací en Venezuela y el imaginario que tenemos los venezolanos de Argentina es de un país con una cultura abierta, con una influencia europea tanto en la moda como en la arquitectura, y con esta libertad de expresarse, expresar el ser desde lo artístico, en defensa de las individualidades. Esto que quizás mi mamá, una mujer tradicional y religiosa, como Dios manda, denominaría libertinaje. Para mí, lo que se experimenta en Argentina es un respeto por las diferencias que va hasta la raíz del alma de las personas que integran el territorio. Por lo cual no me sorprende que se haya posicionado en la agenda pública el debate del lenguaje inclusivo. Estudio una carrera de comunicaciones y he aprendido que la buena ortografía no es un capricho por parte de los profesores para bajarte nota. Y además he aprendido que la lengua, el habla, es dinámica, muta en el tiempo y está relacionado con los usos y desusos que los hablantes hacemos de ella en consenso. Las palabras claves a tener acá es en el tiempo, los usos y desusos en consenso para que exista esta mutabilidad. Ahora, para entrar en calor, me gustaría que empezáramos a conversar acerca de los dos argumentos más utilizados por las personas o los colectivos en pro del lenguaje inclusivo, y son argumentos contundentes e importantes a tener en cuenta. El primero de ellos es el uso de las generalizaciones para denominar grupos mixtos de género. Por ejemplo, tenemos a 5 mujeres y 5 hombres, y para denominarlos en total utilizamos todos. Si tuviésemos un grupo de 10 mujeres, diríamos todas, pero si tenemos un grupo de 9 mujeres y un hombre, entonces volvemos a llamar el conjunto todos. Acá es evidente que existe una priorización de un género por encima del otro. El segundo argumento que se utiliza es el de los no binarios. Los no binarios son estos grupos, estos colectivos de personas que no se identifican con los géneros tradicionales de masculino y femenino, y reclaman un género neutro para poder sentirse incluidos en el discurso público. Ciertamente esto es un argumento muy válido, ya que Argentina es reconocida a nivel internacional por derechos humanos, por velar por los derechos humanos, y aquí existe un derecho humano que se puede hacer referencia, que es el derecho a la dignidad, que está expresado por la Organización de las Naciones Unidas como el derecho a ser valorado, que cada uno de nosotros tenemos de ser valorado como sujeto individual y social, en igualdad de circunstancias, con las características y condiciones particulares que tengamos por el simple hecho de ser una persona. Entonces estos serían los dos argumentos principales que utilizan los colectivos que están en pro del lenguaje inclusivo para sustentar la propuesta. Ahora me gustaría que conversáramos acerca de la aplicabilidad. Es el tiempo de hablar un poco de la E, cómo funciona. Entonces hemos visto que es de fácil uso cuando utilizamos palabras como chiques, amigues, todes. Usualmente lo que se hace es que se cambia una vocal. En el caso de todos, por ejemplo, que es masculino, se cambia la O por la E y se hace efectivo el lenguaje inclusivo con la E siendo el género neutro. Pero se complejiza un poco más cuando utilizamos el lenguaje inclusivo para aplicarlo a oraciones y contextos más complejos de expresión.
Voy a utilizar otro ejemplo un poco sencillo, pero que complejiza un poco más, que sería: todas las personas somos libres, donde todas y personas son dos palabras que, por consenso, nuestra lengua castellana ya nos está indicando que es un género neutro. Al momento de aplicarles el lenguaje inclusivo, debemos cambiarlo a todes les personas somos iguales. Donde acá estamos alterando y estamos variando la forma de funcionar del lenguaje y las reglas que conocemos hasta ahora y que hemos aplicado por más de 200 años. Es importante tener esto presente, porque no solo se trata de cómo suene, sino que las formas como nos expresamos y nos hemos entendido y nos entendemos mutuamente como hispanoparlantes estarían cambiando. Y este cambio que se está sugiriendo no viene dado por una espontaneidad de la mutación de la lengua en el tiempo, sino viene dado por la solicitud de un grupo minoritario que desea imponer su ideología con argumentos válidos pero discutibles, ¿sí? Entonces ahora, pensando en esto, me gustaría plantear dos hipótesis de la aplicabilidad del lenguaje inclusivo en la forma como está siendo planteado hasta el día de hoy, ¿no? La primera hipótesis, bueno, debemos dejar a un lado la espontaneidad y la naturalidad del cambio en el tiempo y pensar en los métodos a que se puede aplicar ahora. La primera sería la imposición. El grupo minoritario nos expresa su necesidad y las razones y desea que se imponga porque sus razones son lógicas y están sustentadas. En este caso es muy interesante porque para imponerlo estaríamos dejando de lado principalmente otra de las cosas que he aprendido en el estudio universitario de mi carrera de comunicaciones, y en general creo que todos los que estudiamos en la universidad hemos aprendido de interés social. Estaríamos violando la democracia, ¿no? La capacidad de ponernos de acuerdo y decidir juntos sobre algo. Y en segundo lugar, esta imposición estaría pasando por encima de la Real Academia Española, que es el organismo, la organización que se encarga de regular estos cambios, verificarlos y comprobar que está siendo parte del proceso natural de la evolución de una lengua. La segunda hipótesis de aplicabilidad que me gustaría proponer o presentar es este mismo contexto en el cual se está planteando el hecho de llevar al debate público la propuesta del lenguaje inclusivo, pero hacerlo desde una mirada que integre a todos los que hablamos, los hispanoparlantes y los interesados en este cambio. Eso quiere decir incluir las miradas de los detractores, que los que tienen la propuesta puedan incluir el análisis y las ideas que tienen los detractores del lenguaje inclusivo y juntos podamos pensar en una propuesta democrática, una utopía que debe ser realidad para nuestras sociedades, que es la discusión abierta y plantear y mejorar lo que se tiene en mente, que se quiere aplicar para todo. En este caso no estaremos hablando ni siquiera de un país, sino estaremos hablando de 22 países y 500 millones de hispanoparlantes que están involucrados en que se utilice o no se utilice este lenguaje, que puede cambiar a profundidad la forma como nos entendemos. Entonces sí se entiende que principalmente se desea, uno, lograr como objetivo incluir a los grupos no binarios para que puedan sentirse representados en el discurso público a través de un género neutro que los involucre mucho más. Y segundo, reducir las desigualdades de género que la lengua y los usos que le damos al día de hoy encapsulan. Para finalizar, quisiera dejarlos con una frase de un filósofo alemán conocido como uno de los más brillantes del siglo XIX, que dice lo siguiente: